por el Facebook de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA de la Universidad Distrital. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este programa Lo Hacemos por TIC. El día de hoy, iniciando esta segunda semana del mes de noviembre, tenemos ya las 7:05 de la noche. Venimos el día de hoy con un tema muy interesante, una participación de un colegio, de una entidad que ya nos había acompañado, que ya nos había mostrado un poco de lo que viene haciendo en pandemia y que el día de hoy nuevamente nos va a socializar una de esas experiencias tan importantes que han venido adelantando. Se trata del Colegio José Félix Restrepo, una institución de educación distrital, de carácter distrital de aquí, de la ciudad de Bogotá, y su experiencia, la Gaceta Feliciana, que es una experiencia de realización de un periódico escolar que por medio de él pues tienen el fortalecimiento de habilidades de escritura, lectura y oralidad en niños de allí del colegio. Para ello nos acompañan dos docentes investigadoras de la institución. Hablamos de Mónica Márquez Peña y Jacqueline Salinas Vaca. Vamos entonces a darle la bienvenida a cada una de ellas. Vamos a vincularlas ya a este panel. Saludemos primero a Mónica Márquez. Mónica, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Danilo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, muchas gracias. Buenas noches, Danilo. Muchas gracias por permitirnos participar en este desarrollo de esta experiencia y poderla publicar y presentar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en el momento. Bueno, Mónica, bienvenida a ti. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludemos entonces ahora a Jacqueline Salinas. Jacqueline, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches a todos, buenas noches Danilo, buenas noches a la audiencia. Agradecemos mucho que nos hayan dado este espacio, que nos den este espacio para compartir nuestra experiencia. Estamos muy complacidas. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por el interés que han tenido en acompañarnos durante estas sesiones del quinto ciclo de Lo Hacemos por TIC. Vamos a tener un espacio muy interesante, como ya ustedes lo saben. A continuación vamos a brindar el espacio a nuestras expositoras. Ellas han preparado una presentación para todos nosotros. Posterior a ello, vamos a estar entonces abarcando el espacio de preguntas. Tenemos, como siempre, las preguntas que ustedes nos han enviado al formulario de inscripciones, y también les recordamos que pueden dejar todas sus preguntas aquí en el chat de Facebook Live. Permítame saludar también a toda la comunidad de docentes, estudiantes, directivos del Colegio José Félix Restrepo, que yo sé que en este momento nos están viendo a través de esta transmisión en vivo. Bueno, Mónica y Jacqueline, les cedo entonces la palabra. Ustedes son las protagonistas de este espacio. Adelante, y ya nos conectamos nuevamente con ustedes para charlar un poco más acerca de la Gaceta Feliciana. Allí las dejo entonces. Bienvenidas nuevamente y adelante. Muchas gracias. Bien, entonces nosotros venimos hoy a todos los que nos están oyendo y escuchando a darles a conocer esta propuesta pedagógica que ha surgido en nuestro Colegio Técnico José Félix Restrepo. Se llama La Gaceta Feliciana, un periódico escolar que tiene como lema para reconciliarnos con nuestro ayer y edificar un mejor mañana. Para esto, entonces, iniciamos haciendo una contextualización de nuestra institución. Nuestra institución queda ubicada en la localidad de San Cristóbal, localidad cuarta, cuenta con 4 sedes, aproximadamente unos 3.500 estudiantes. Esta institución funciona en las jornadas de mañana, tarde y noche y nos ofrece la formación en primera infancia, educación básica y educación media. Dentro de la población cabe resaltar que también atendemos estudiantes con necesidades especiales que nos ayudan también a construir esta formación en líderes en transformación social, que es el lema principal de nuestro proyecto educativo institucional. Bien. La sede B del Colegio Técnico José Félix Restrepo aloja a la población más joven de toda la institución, a los niños de jardín, transición
primero y segundo. En Jardín y Transición, la formación de los niños está basada en dimensiones. Por lo tanto, se hace un fuerte énfasis en las habilidades de oralidad a través de la lectura en voz alta de diferentes narraciones. Entre tanto, en primero, los niños ya empiezan a reconocer, a identificar las primeras letras. Se sigue haciendo énfasis en la oralidad y también se fomenta el desarrollo de la escritura, inicialmente de palabras y de frases cortas. Entre tanto, en segundo, ya los niños empiezan a afianzar el código lectoescritor. Teniendo en cuenta estas características de nuestra población, nos preguntábamos cómo conservar estas oralidades y fortalecer procesos lectoescriturales. Ese era, digamos que el reto principal, cómo involucrar y hacer partícipes a los niños y a las niñas con sus diferentes formas de comunicar, que aunque ellos hasta ahora están adquiriendo el código escritor, tienen diferentes formas de comunicar sus pensamientos. Y eso se puede evidenciar en las diferentes secciones que están contenidas en el periódico escolar. Bien, entonces, como ya lo mencionaba mi compañera Jacqueline, nosotros en esta estrategia entonces quisimos vincular la herramienta del periódico escolar. El periódico es un medio de comunicación que ya ha sido utilizado durante muchos años, incluso antes de Cristo ya utilizaban este medio de comunicación para dar informaciones de la época, etcétera. Y ha avanzado y se ha reconstruido este periódico y por eso, por ser un medio de comunicación tan especial y un medio de comunicación que vemos actualmente, quisimos involucrarlo en nuestro colegio. ¿Por qué también? Porque es una forma de conservar esas historias, porque es una forma en donde podemos representar simbólicamente lo que los niños nos quieren dar a conocer y porque también es esa manera en que tenemos nosotros para poderlas compartir con las otras personas, con las otras sedes, incluso con otras instituciones. Entonces, por eso la importancia del periódico escolar. Además, como el reto es ubicarnos en una estrategia en donde los niños que estaban adquiriendo hasta ahora ese proceso lectoescritor convencional, pudiéramos buscar esa manera para que ellos también tuvieran esa voz que muchas veces los niños no tienen. Entonces, queríamos que este periódico, que muchas veces, y vemos también que en los colegios se utiliza esta herramienta, pero va más allá, más en la sección de bachillerato. Entonces, al tener en cuenta eso, quisimos que el periódico ya surgiera desde los más pequeñitos, surgiera desde los niños de jardín, de transición, que también están en toda la capacidad de construir todos estos contenidos y vamos a ver cómo hicimos esta construcción. Bueno, nuestro reto y el más importante era cómo hacer un periódico, ¿sí?, con niños que hasta ahora están iniciando el proceso de lectoescritura convencional. Ese era realmente el reto pues, más importante, cómo involucrar a los niños y a las niñas que están hasta ahora adquiriendo pues, el código escrito y cómo permitirles a ellos expresar todos sus pensamientos, todo su conocimiento a través del periódico escolar, cómo darles esa voz a ellos a través de este medio. Entonces, teníamos que pensar en la herramienta más eficiente que involucrara a toda la comunidad para que esa voz de los niños se hiciera escuchar en toda la comunidad educativa. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la idea era involucrar a los niños y permitirles que expresaran sus diversas formas de comunicarse a través de este medio, del periódico escolar. Bien, para esto llevamos un proceso metodológico
que distribuimos en 4 pasos. En el primer paso hicimos una convocatoria para la construcción del nombre y el lema, porque nosotros queríamos que todo eso surgiera desde los niños. Hicimos la convocatoria, esto se relaciona mucho con el paso 2, porque en el paso 2 nosotros asistimos a capacitaciones presenciales. Este periódico inició desde el año 2019 y asistimos a esas capacitaciones ofrecidas por la Universidad Distrital desde la Maestría de Educación para la Paz. Estas capacitaciones también nos permitieron construir jornadas de sensibilización en la sede, jornadas en donde nosotros queríamos abordar el conflicto armado en Colombia, también desde los más pequeños, desde esa población pequeña que a veces nosotros pensamos que no conoce ese conflicto, pero en el colegio tenemos víctimas de ello. Entonces, de acuerdo con esto y unidos estos 2 pasos, se dio la convocatoria a la construcción del nombre y el lema, en donde surgieron como ganadores un niño de jardín con su familia. Obviamente las familias participaron en este proceso y surgió como ganador un niño de jardín y una niña de segundo, que con sus ideas nos aportaron el nombre de la Gaceta Felixiana y el tema de para reconciliarnos, o el lema, para reconciliarnos con nuestro ayer y edificar un mejor mañana. De acuerdo con las capacitaciones y esos talleres que recibimos bastante apropiados para los niños, hicimos unas jornadas de sensibilización en la sede que nos aportaron muchos pensamientos, muchas construcciones de los niños con referencia a ese tema tan importante de la memoria histórica y la reconciliación, en donde vimos muchas formas de pensar de los niños y de hacerlas conocer por otros niños. Entonces, de acuerdo con esto, empezamos con el paso 3, que fue la recolección de información y de los trabajos de los niños y las niñas. Esta información fueron pues artículos que se construyeron para dar a conocer también los eventos que estábamos desarrollando en nuestra institución. Y como cuarto, el diseño, la edición y la publicación. Entonces, esto se hizo a inicio de año, el diseño, la edición, toda la diagramación de nuestro periódico y finalmente la publicación y la divulgación. Nosotros hicimos la impresión de 1000 ejemplares que pues compartimos con todas las 4 sedes mediante reuniones con padres de familia, reuniones con estudiantes. Recordemos que esto fue al inicio de año, entonces todavía no nos encontrábamos en el marco de la pandemia y del confinamiento. De acuerdo con esto, pues todas las familias se llevaron su ejemplar a la casa. Bueno, con base en todo el proceso que se llevó a cabo, obtuvimos unos resultados, que fue la publicación de la primera edición impresa de nuestro periódico escolar en el año 2019. En esta publicación encontramos diferentes artículos sobre la reconciliación desde la memoria histórica, como lo mencionaba mi compañera, con base en los talleres de formación a los que asistimos en la Universidad Distrital y que fueron bien enriquecedores, y apropiados para la población con la que estamos trabajando. También encontramos artículos que relatan eventos realizados dentro de nuestra institución, como el Día de la Familia Restrepista, que para nosotros es supremamente importante. Es ya un evento que está organizado en el calendario de la institución y que se realiza anualmente. También tenemos un artículo que relata la celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá, los productos elaborados por los niños que ganaron un concurso de coplas que se hizo en el momento. También está allí unas recomendaciones para mantener hábitos alimenticios saludables con base en una entrevista que se le realizó a una profesional en el ámbito. Y también hay algunas actividades de entretenimiento y para fortalecer la lengua extranjera. Esos son los contenidos de la edición impresa del año 2019. Esto como para contextualizarlos a toda nuestra audiencia sobre cómo se empezó la construcción de nuestro periódico escolar, cuáles fueron los pasos a seguir y cuál fue el resultado final en ese año. Estos son algunos ejemplos de los productos elaborados por los niños en uno de los talleres que implementamos con base en la reconciliación desde la memoria histórica. Como ustedes pueden apreciar, los niños allí se comunican de diferentes formas. Acá lo hacen a través del dibujo, con sus colores, con sus formas,
Entonces allí los niños nos dan a conocer todas sus ideas y sus pensamientos acerca de lo que ellos piensan sobre la reconciliación y la memoria histórica. Y acá encontramos unos textos que tienen que ver con la producción de los niños de primero y segundo. Igual muy enriquecedores, nos dicen mucho. Ya acá los niños construyen oraciones y construyen textos, y a partir de ellos nos hacen ver y nos hacen conocer sus pensamientos. Entonces, estos son 2 ejemplares. Bien, entonces después de lo que acabamos de ver, llegó la pandemia. Ya los niños tenían esa edición, ese ejemplar en físico, pero llegó la pandemia, llegó el confinamiento y pues nosotros no podíamos dejar esta estrategia o esta experiencia en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta que pues la ventaja fue que cada familia tuviera ese ejemplar, empezamos a trabajar desde cada uno de los cursos con ese ejemplar, y teniendo en cuenta las dificultades de conectividad que desde el inicio de la pandemia, y pues obviamente que aún siguen manteniéndose vigentes, pero que en el inicio de la pandemia eran mucho más grandes. Entonces empezamos a trabajar con el ejemplar, con las familias, en donde ellas se reunieron, en donde ellas empezaron a mirar el periódico, empezaron a mirar todas las publicaciones que los niños hacían, y pues obviamente las otras sedes también empezaron a conocer ese trabajo que hacemos en primera infancia y en primaria, que es tan importante y que pues obviamente solidifica esas bases de formación que necesitan los niños grado a grado. Entonces, para la pandemia nos ideamos una edición virtual, porque también teníamos que seguir publicando y compartiendo todas las experiencias que los niños vivieron durante este confinamiento, que también fue tan difícil para ellos, pero provechoso para muchos, a pesar de, vuelvo y reitero, de esa dificultad de conectividad que presentaron muchos de los estudiantes de nuestra ciudad y bueno, a nivel general del país. Hicimos esta segunda edición, una edición virtual, en donde empezamos a trabajar con una estrategia que se llamó la hora del cuento. Tuvimos encuentros sincrónicos con los niños a través de Google Meet, que fue como la plataforma más asequible para ellos, para nosotros. Entonces empezamos a trabajar talleres que fomentaran esa lectura, esa escritura, esa oralidad, como podemos ver en la imagen, diferentes ejercicios con los niños que se pudieron conectar, y a partir de la lectura del cuento, un país llamado Bogotá para los niños de primaria y el murciélago llorón para los niños de primera infancia, o sea, jardín y transición, cuentos que tomamos del portal infantil Maguaré, Ministerio de Educación Nacional y también cultural. Toda esta propuesta también la fuimos implementando en nuestros talleres, y de acuerdo con estas actividades y otras actividades que hicimos y que se llevaron a cabo en la pandemia, pudimos empezar a construir nuestra segunda edición, que vamos a conocer a continuación. Aquí les mostramos algunas fotos de los encuentros que tuvimos con los niños y los productos que ellos hicieron a partir de los talleres, en donde obviamente plasman sus formas de representar el mundo, sus formas de representar las historias que conocieron, y nos enviaron pues todas estas evidencias para conocer también cómo ha sido el proceso de aprendizaje y de formación que ellos están llevando en casa con sus familias. Bien, entonces para poder compartir esta edición especial con todas las familias, creamos un espacio virtual que a continuación vamos a compartir con ustedes. De acuerdo con esto, entonces vamos a conocer esa edición virtual. Bien, esta es la edición virtual, el espacio que hemos creado para todas las familias, para toda la comunidad, para que tengan acceso a nuestro periódico escolar. Entonces, la primera página contiene las fotos de las familias de grado
Jardín Transición primero y segundo, ya que esta edición la hemos creado para honorar el trabajo de las familias, ya que ellas han tenido que asumir nuevos retos frente a todo lo que la pandemia nos ha traído. Entonces encontramos en la primera página las fotos de las familias de la CDB. En la siguiente página encontramos la editorial, dedicada, como lo dije, a todas las familias y a su esfuerzo en esta pandemia, y encontramos pues los contenidos de nuestro periódico escolar. La primera sección narra la implementación del proyecto Leo, como lo mencionó mi compañera, mediante la actividad La Hora del Cuento. Para hacer este periódico más interactivo, suministramos a las familias unos vínculos que les permiten ampliar la información en algunas de las secciones del periódico. Entonces, por ejemplo, acá las familias van a poder encontrar, picando acá en este vínculo, el acceso al cuento El Murciélago Llorón. Entonces, lo pueden escuchar y lo pueden ver cuantas veces quieran, ya que es un cuento muy bonito y nos deja unas lecciones bien importantes. También encontramos pues unas fotografías muy llamativas de los productos elaborados por los niños después de haber escuchado su cuento. También encontramos acá, o podrán encontrar las familias, la implementación del cuento Un País Llamado Bogotá. Este cuento se implementó con los niños de primero y segundo, y las familias también van a poder encontrar acá, picando en este vínculo, el acceso directo al cuento Un País Llamado Bogotá, que es una narración oral. Este cuento está narrado por un niño, entonces es bastante llamativo para los pequeños. Encontramos acá también algunas fotografías de los productos elaborados por los niños. Son superhéroes que salvan a Bogotá, ya que el cuento narra cómo Bogotá estaba hecha todo un caos y llegó un superhéroe a salvarla. Entonces los niños, a través de unos dibujos, recrearon o elaboraron mejor su superhéroe con materiales desechables y materiales que tenían en casa. Reciclables, perdón. Acá pues también podemos apreciar las producciones elaboradas por los niños. Ellos dibujaron su superhéroe y lo describieron con todos sus superpoderes. Bien, de acuerdo con esto también quisimos hacer en la construcción de nuestra edición referencia a los eventos que hacíamos en nuestra institución y también con el fin de que fueran conocidos por otras sedes. Uno de ellos fue el Día de la Familia, que se celebró en septiembre, y para esto se hizo la construcción de un artículo que relata todo lo que hicimos ese día y la participación de todas las personas que estuvieron allí. Hay unas fotos, incluso también podemos aquí observar que picando en el link nos envía al evento que se grabó para ese día y que se puede volver a compartir con otras personas que no se habían visto. Perdón. Listo. Continuando con esto, otro de los artículos que nosotros podemos encontrar, porque todo se refiere mucho al trabajo de nuestros niños, son los proyectos transversales. Los proyectos transversales, si quieres sigue con los proyectos transversales, podemos ver el proyecto de educación sexual. En este proyecto, todo fueron actividades planeadas por las maestras que con la intención de que los niños se reconocieran, así era el proyecto Me Reconozco, también hicieran esas actividades de reconocimiento en casa, de identificación de género, etc. El proyecto de tiempo libre nos ayudó y nos aportó ejercicios importantes de yoga que fueron realizados en casa por los niños y que también les daban otras alternativas para salir de la rutina y también para mitigar un poco esa incertidumbre de volver o no volver al colegio, de seguir en confinamiento o no.
Finalmente, el proyecto PEC, que fue el proyecto para, como su lema lo indica, prevenir para preservar la vida en la comunidad educativa, del José Félix Restrepo. Y en el artículo podemos ver bien qué se hizo en el proyecto, con quiénes se trabajó y cómo se hizo el proyecto. Y pues imágenes obviamente de los trabajos de los niños y todo lo que hicieron en casa. Aquí también podemos encontrar el concurso. Nosotros en este confinamiento lanzamos el concurso de cuento corto que se llamó Desde mi encierro, un cuento te cuento. En este concurso, que fue una convocatoria masiva, buscamos que los niños en un cuento de 100 palabras nos contaran, y también por medio de dibujos nos contaran cómo había sido esa experiencia en casa, cómo ha sido la experiencia de educación desde la casa, en donde pues reciben muchas orientaciones de nosotros, pero también son protagonistas junto a sus familias de ese proceso educativo. Entonces ellos nos contaron de forma muy importante mediante esos cuentos, cómo vivían ese confinamiento. Y pues están los 3 ganadores de los cuentos, en donde pues fueron publicados para resaltar el trabajo que hicieron. Luego encontramos también imágenes, porque continuamos con ese homenaje a las familias por el trabajo que están haciendo. Bien, la siguiente sección de nuestro periódico relata el Centro de Interés de Inglés. El profesor encargado de esta asignatura nos cuenta cómo ha sido su experiencia desde la virtualidad, cómo ha sido esta experiencia con las familias y con los niños, cómo él ha llegado a cada hogar usando diferentes herramientas que la virtualidad nos ofrece, como los blogs, Google Meet y WhatsApp. Entonces, en esta sección, el profesor nos cuenta cómo ha sido su trabajo con los niños y con las familias, y cómo poco a poco los ha ido motivando para que se integren y se conecten cada vez más a estas clases. El inglés, que es tan importante hoy en día, y los receptivos que son los niños con esta lengua. También nos propone algunas actividades de vocabulario en inglés, como sopas de letras, crucigramas, y algunas actividades para reconocer números y colores. La siguiente sección de nuestro periódico es una sección de entretenimiento, que inicialmente la podrán visualizar virtualmente, pero ya cuando tengamos la versión impresa, ya los niños podrán realizar estas actividades, que son bastante entretenidas. Y terminamos entonces honorando nuevamente a nuestras familias y su esfuerzo con diferentes fotografías de las familias, como bien lo decía. Bien. Bien, de acuerdo con esta experiencia, las participaciones que hemos podido tener, es que participamos en el foro institucional, y pues nuestra propuesta resultó ganadora, compitiendo también con otras propuestas muy interesantes de nuestra institución. 3 propuestas también que fueron involucradas en este foro institucional. Y representamos con nuestra propuesta a la institución en el foro local, una experiencia bastante enriquecedora para los niños también, porque ellos se sintieron muy comprometidos con ese proceso de formación, más comprometidos porque ya eran protagonistas y ya ellos mismos como sujetos podían participar de este tipo de eventos que se desarrollaron en el marco del foro local. También, adicionalmente, tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestra experiencia a través de la emisora Colmundo Radio, en donde los niños fueron partícipes con sus podcasts, y pues también muy emocionados de contar sus experiencias en la pandemia, de contar todo lo que se estaba haciendo en torno al periódico y pues en realidad a la estrategia virtual que estamos llevando desde casa. Bien, creemos que esta propuesta ha tenido un gran impacto y nos hemos encargado de que sea así, divulgando nuestro periódico
en todas las sedes de la institución, ya que si bien las sedes están separadas, pues el propósito inicial de nuestro proyecto es que la institución se una en una sola propuesta en nuestro periódico escolar. Entonces se distribuyeron las publicaciones ya en físico en las 4 sedes del colegio. Y estamos pensando en hacer un lanzamiento de la publicación virtual con una fecha tentativa para el 13 de noviembre. Estamos seguros que hemos llegado a cientos de familias y lo más importante, que este periódico ha permitido el encuentro de estas familias alrededor de la palabra, de la imagen y de la memoria. Nuestro sueño pues es seguir trabajando para que haya más Gaceta Felixiana. La Gaceta Felixiana, para reconciliarnos con nuestro ayer y edificar un mejor mañana. Bien, pues esta fue la experiencia que nosotros queríamos presentarles a todos los que nos están oyendo, nos están viendo. Gracias por la atención, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas que también enriquecen y siguen construyendo esta propuesta. Tenemos aquí los contactos de las personas que están siendo partícipes de esto y está el rector del colegio, el coordinador, a quien también le agradecemos toda la gestión que hace para que se siga creciendo nuestro proyecto y pues nosotras, las docentes líderes, igual agradecimientos a las personas que nos escuchan y en especial a las docentes del colegio que también han hecho que nuestra propuesta pues siga en marcha y que se siga construyendo para la formación de nuestros niños. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias. Bueno, Mónica y Jacqueline, muchísimas gracias a ustedes por la presentación que prepararon para todos nosotros. La verdad que un tema muy interesante, muy agradable poder ver el ejercicio que ustedes están realizando allí con los niños en el Colegio José Félix Restrepo. A propósito, saludar a todas las personas de allí, de esta linda institución que se están conectando, que se han conectado en este momento. Ya tenemos diferentes comentarios. Permítanme, yo saludo por aquí. Está Andrea Márquez, Rosalba Gómez, Angélica Peralta, Belsi Mendoza, y bueno, tenemos allí diferentes personas que están conectadas con nosotros realizando sus preguntas. Vamos a darle tiempo entonces a las personas que nos vayan dejando sus preguntas aquí en el chat del Facebook Live y mientras tanto vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos han dejado en el formulario de inscripción. Por aquí Miriam del Socorro nos pregunta o nos preguntaba allí en el formulario si en este proceso de creación del periódico se ha estimulado el uso de libros que los niños tengan en sus hogares, teniendo en cuenta, digamos, la importancia de las bibliotecas, de forjar en ellos, digamos, ese buen hábito de tener una biblioteca en casa, y si justamente les han motivado a tener su propia biblioteca allí en casa. Y bueno, yo quisiera extender un poco más la pregunta, si la iniciativa a raíz de ello, ¿qué otro tipo de cosas les puede, digamos, llegar a estimular a los niños para, pues en sus casas, ¿no? Para la práctica de temas educativos en sus viviendas? No sé, Mónica, Jacqueline. Bueno, como sabemos que pues, las características que definen a nuestros estudiantes, digamos, ellos no cuentan con material de pronto en su casa. Entonces, aprovechando, digamos, esta coyuntura de la pandemia y la virtualidad, hemos encontrado este portal Maguaré, que nos lo ofrece el Ministerio de Educación, es el Ministerio la profe Mónica me puede recordar la página, el Ministerio de Cultura. Hemos encontrado un material valioso allí en el portal Maguaré. Hay diferentes tipos de material, tanto para escuchar, para leer. Hay diversas actividades, entonces como lo dije, hemos aprovechado este material, esta página para poder compartir, para poder permitir a que los niños tengan acceso
a diferentes textos y a diferente material, ya que pues, de pronto ellos no cuentan con este material en casa y pues tampoco pueden dirigirse a la biblioteca, evidentemente, pues por las condiciones por las que estamos pasando. Sí, y pues teniendo en cuenta eso, con este tipo de actividades ya desde el confinamiento, hemos observado que hay una falencia grande en el tipo de adquisición de textos escolares, bueno, de textos de historias, de cuentos y de textos infantiles en nuestros hogares o en las familias con las que pues contamos en nuestro colegio. Incluso esto ha hecho evidente esa falta de pronto, digamos, de compromiso. No sabemos si también de las familias, pero también del gobierno nacional para propender de este tipo de textos a nuestros estudiantes, porque los textos sí están en el colegio, los textos los tenemos en la biblioteca, pero vimos esas falencias en diversos ejercicios que hacíamos en donde los niños no tenían unos textos que se adecuaran a sus edades. Entonces, pues utilizaban otro tipo de textos de periódicos, de revistas que tuviesen en casa, pero que no, pues nos ayudaban a continuar ese proceso lectoescritor que ellos necesitaban porque no se adecuaban al proceso que necesitábamos. Entonces, creo que esta es una dificultad que se está presentando y que se ha hecho evidente en este tiempo. Bueno, profesora Mónica y Jacqueline, por aquí nos escribe Liliana Soler.